Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismes, dramas y exclusivas sobre el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de teneros por aquí de nuevo. Y hoy, amigos míos, tengo un plato fuerte que estoy segura que os va a encantar. Vamos a hablar de Yaman de Demet Özdemir, y de una madre muy particular. Ya sabéis que en las telenovelas turcas, las madres suelen ser figuras muy poderosas, a veces incluso manipuladoras, y en este caso, parece que no es la excepción. Hoy vamos a analizar la posibilidad de que Yaman se encuentre en una encrucijada, debatiéndose entre la lealtad a su madre y el amor, que a veces es lo más complicado del mundo. ¿Podrá Yaman advertir a su madre sobre Demet Özdemir? ¿O la lealtad familiar será más fuerte que sus propios sentimientos? Agárrense porque esto se pone interesante. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero pediros un pequeño favor. Si os gusta el contenido de este canal, si disfrutáis de los chismes, las teorías y los análisis que hacemos, no olvidéis suscribiros. Es totalmente gratis y a mí me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Además, activad la campanita para que no os perdáis ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al lío. Como ya sabéis, el mundo de las telenovelas turcas está lleno de giros inesperados, de secretos a voces y de personajes que tienen más de una cara. Y en esta historia, que ya lleva un tiempo cocinándose a fuego lento, tenemos varios ingredientes explosivos. Tenemos a Yaman, un personaje carismático, un hombre de negocios exitoso, pero también un hombre con una fuerte carga familiar. Luego tenemos a Demet Özdemir, una actriz que ha conquistado el corazón de muchos, y que en esta historia, representa la posibilidad de un nuevo comienzo, de un amor verdadero. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la madre de Yaman, una figura que, digamos, tiene sus propias ideas sobre cómo debe ser la vida de su hijo y, sobre todo, con quién debe compartirla. La pregunta que nos hacemos hoy es si Yaman será capaz de advertir a su madre sobre algo relacionado con Demet. Y aquí es donde las teorías empiezan a volar. ¿Qué sabe la madre de Yaman sobre Demet que podría poner en peligro su relación? ¿Es un secreto del pasado? ¿Una información falsa difundida por algún enemigo? ¿O simplemente es una cuestión de prejuicios y de no aceptar a Demet como la pareja ideal para su hijo? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar la personalidad de Yaman. Él es un hombre leal, que valora mucho a su familia y que probablemente siente un gran respeto por su madre. Sin embargo, también es un hombre que ha demostrado tener criterio propio, que sabe lo que quiere y que no se deja influenciar fácilmente. Por lo tanto, es posible que Yaman se encuentre en un dilema moral. Por un lado, quiere proteger a su madre y mantener la armonía familiar. Pero por otro lado, no quiere que su madre interfiera en su relación con Demet ni que la juzgue injustamente. Ahora, ¿qué tipo de advertencia podría Yaman hacer a su madre? Aquí es donde la imaginación se dispara. Quizás Yaman sabe que su madre está a punto de tomar alguna acción que podría perjudicar a Demet, como difundir rumores falsos, contratar a alguien para investigarla o incluso intentar separarlos directamente. En ese caso, Yaman podría intentar hablar con su madre, explicándole que Demet es una buena persona y que se merece una oportunidad. Podría intentar razonar con ella, mostrándole los hechos y pidiéndole que confíe en su criterio. Pero, ¿será suficiente el razonamiento ante una madre con una visión tan arraigada de lo que es correcto para su hijo? Recordemos la escena donde... Otra posibilidad es que Yaman sepa que su madre tiene información confidencial sobre Demet, información que podría ser utilizada en su contra. En este caso, Yaman podría advertir a su madre que no revele esa información, que respete la privacidad de Demet y que no se entrometa en su vida. Podría incluso amenazarla con contarle a Demet sobre su plan, lo que seguramente generaría una gran crisis familiar. Imaginad la tensión en la mesa durante la cena si Yaman soltara esa bomba. La atmósfera se volvería tan densa que se podría cortar con un cuchillo. ¿Pero se atrevería Yaman a llegar tan lejos? ¿Realmente está dispuesto a enfrentar a su madre de esa manera? Pero también existe la posibilidad de que la advertencia de Yaman no sea tan directa. Quizás Yaman no le diga explícitamente a su madre que no haga nada contra Demet. En cambio, podría simplemente tratar de desviar su atención, cambiar de tema cuando su madre empiece a hablar de Demet de forma negativa, o incluso evitar que se encuentren a solas. Esta sería una estrategia más sutil, pero también más arriesgada, ya que podría no ser suficiente para detener a la madre de Yaman si está decidida a actuar.
Es como intentar detener una locomotora con un pañuelo, prácticamente imposible. Además, ¿cuánto tiempo podría Yaman mantener esa fachada antes de que su madre sospeche algo? El secreto a voces terminaría convirtiéndose en una tormenta inminente. Y luego, por supuesto, está la posibilidad de que Yaman no advierta a su madre sobre nada. Quizás Yaman confía demasiado en su madre y cree que nunca haría nada para dañar a Demet. O quizás Yaman tiene miedo de enfrentarse a su madre, de generar un conflicto familiar o de poner en peligro su relación con ella. En este caso, Demet estaría completamente expuesta a las maquinaciones de la madre de Yaman, lo que podría tener consecuencias desastrosas. Pobre Demet. Sería como una oveja indefensa en medio de una manada de lobos. ¿Podría sobrevivir a los planes de la madre de Yaman sin que Yaman intervenga? La situación es realmente preocupante. Pero, ¿qué dice el lenguaje corporal de Yaman? ¿Qué pistas nos da sobre sus verdaderas intenciones? Si observamos detenidamente sus expresiones faciales, sus gestos y su forma de interactuar con su madre, podemos obtener información valiosa sobre lo que está pasando por su cabeza. ¿Se muestra nervioso o tenso cuando habla de Demet con su madre? ¿Intenta evitar el contacto visual? ¿Cambia de tema rápidamente? Todas estas señales podrían indicar que Yaman está ocultando algo o que se siente incómodo con la situación. El lenguaje corporal es un espejo del alma. ¿Seremos capaces de descifrar los verdaderos sentimientos de Yaman a través de sus gestos y expresiones? Estaremos atentos a cada detalle. Y no podemos olvidar el papel de los secundarios en esta historia. ¿Qué dicen los amigos de Yaman sobre Demet? ¿La apoyan o la critican? ¿Y qué opina el resto de la familia de Yaman? ¿Hay alguien que esté dispuesto a defender a Demet o que, por el contrario, esté de acuerdo con la madre de Yaman en que no es la pareja adecuada para él? Las opiniones de los demás personajes pueden influir en la decisión de Yaman y en la forma en que aborda este conflicto. Los secundarios son como los pilares de una telenovela. Sus opiniones y acciones pueden cambiar el rumbo de la historia de manera inesperada. ¿Quién será el aliado de Demet y quién el cómplice de la madre de Yaman? El juego de alianzas está en marcha. Además, hay que tener en cuenta el contexto cultural. En las telenovelas turcas, la familia tiene un peso muy importante y las opiniones de los padres suelen ser determinantes en las decisiones de sus hijos. Por lo tanto, es muy probable que Yaman sienta una gran presión por parte de su madre para que elija a una pareja que ella apruebe. Esto podría dificultar aún más su decisión y hacer que sea más difícil para él advertir a su madre sobre Demet. La tradición y las costumbres son una fuerza poderosa en la sociedad turca. ¿Será Yaman capaz de desafiar las expectativas familiares y seguir su propio camino? La respuesta podría cambiar el destino de su relación con Demet. Ahora bien, ¿cuál sería la mejor opción para Yaman? ¿Debería advertir a su madre sobre Demet o no? Desde mi punto de vista, creo que Yaman debería ser honesto con su madre y explicarle sus sentimientos por Demet. Debería intentar razonar con ella, mostrarle que Demet es una buena persona y que la hace feliz. Debería defender su relación y no permitir que su madre interfiera en su vida. Pero claro, decirlo es mucho más fácil que hacerlo. La confrontación con una madre que cree saber lo que es mejor para su hijo puede ser un campo de batalla emocional. ¿Tendrá Yaman la valentía y la determinación necesarias para defender su amor? Sin embargo, también creo que Yaman debe ser respetuoso con su madre y tratar de entender su punto de vista. Quizás su madre tiene buenas intenciones y solo quiere lo mejor para él. Quizás sus prejuicios se basan en experiencias pasadas o en miedos infundados. En ese caso, Yaman debería intentar calmar sus miedos y mostrarle que Demet no es una amenaza para él ni para su familia. La empatía y la comprensión son claves para resolver cualquier conflicto familiar. ¿Será Yaman capaz de ponerse en el lugar de su madre y entender sus motivaciones? La clave para la paz familiar podría estar en la comunicación y la comprensión mutua. En definitiva, la decisión de advertir o no a su madre sobre Demet es una decisión personal que solo Yaman puede tomar. Pero creo que lo más importante es que sea honesto consigo mismo y que siga su corazón. Si realmente ama a Demet, debe luchar por ella y no permitir que nadie se interponga en su camino. El amor verdadero es un tesoro que vale la pena defender. ¿Será Yaman capaz de anteponer sus sentimientos a las expectativas familiares y luchar por el amor de su vida? La respuesta está en su corazón.
En resumen, hemos analizado hoy la posibilidad de que Yaman se encuentre en la difícil situación de tener que advertir a su madre sobre Demet Özdemir. Hemos explorado los diferentes escenarios posibles, desde la advertencia directa hasta la estrategia más sutil. Hemos analizado la personalidad de Yaman, el papel de los secundarios y el contexto cultural. Y hemos llegado a la conclusión de que la mejor opción para Yaman es ser honesto consigo mismo y seguir su corazón. Pero la pregunta que nos queda es, ¿está Yaman listo para la tormenta que se avecina? Solo el tiempo dirá si el amor triunfará sobre las maquinaciones de una madre posesiva. Y para añadir aún más leña al fuego, hay rumores circulando sobre una posible aparición de un antiguo amor de Yaman. ¿Podría esto complicar aún más la situación y poner a prueba la relación entre Yaman y Demet? Las telenovelas turcas siempre tienen unas bajo la manga. Estaremos atentos a cualquier novedad que pueda surgir y os mantendremos informados de todo. El drama está servido. Espero que os haya gustado este análisis. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Yaman advertirá a su madre sobre Demet? ¿Qué creéis que debería hacer? ¿Y qué pensáis de la posible aparición de un antiguo amor de Yaman? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras teorías. Y antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like. Compartidlo con vuestros amigos y familiares que también sean fans de las telenovelas turcas. Y por supuesto suscribíos al canal para no perderos ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recordad mantened la calma y amad el drama.